domingo nos acompañe en las redes sociales y pueda también recibir la palabra de Dios. Estoy seguro que esta mañana Dios tiene un mensaje para su vida. Así que busque en su Biblia Isaías 53 y acompáñeme en la lectura de este pasaje en unos momentos. Señor, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Queremos escuchar tu voz. Queremos aprender de ti, Señor. Danos un corazón dispuesto a percibir tu palabra y a obedecerla. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como les decía, estamos en las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de Mateo. Y estas bienaventuranzas las encontramos también en Lucas, un poquito más resumidas. Mateo nos cuenta este sermón del monte en 3 capítulos, del capítulo 5 al 7. Y hoy nos toca hablar sobre la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Y quién no ha llorado en esta vida? Algunas personas somos más llorones que otros. De hecho, cuando un niño es muy llorón, ya le empezamos a decir desde pequeño llorón. Por todo llora. Uno de mis hermanos, nosotros siempre lo molestábamos porque mi hermano Enrique lloraba por todo. Y entonces a veces nos distinguimos por eso, por ser llorones. La persona llorona es muy sensible a veces, cualquier cosita le hace llorar. Si uno lo ve muy feo, llora. Si le decimos algo muy grosero, llora. Si estamos actuando en un drama y la jefa nos trata mal, lloramos. O sea, llorar es una bendición, llorar. Dios puso algo tan especial en nuestro cuerpo, la capacidad de llorar. Al llorar se limpian nuestras lágrimas, por el huequito por donde sale ese líquido que expresa tantas cosas, ¿verdad? Y qué bueno, qué dichosos, dice la Biblia, bienaventurados los que lloran. Así que siéntase feliz, hermanos, porque si usted es llorón, si a usted le gusta llorar o de vez en cuando tiene la oportunidad de llorar, el Señor dijo, dichosos. Lo más triste es querer uno llorar y no poder llorar y sentir una presión aquí adentro en el pecho y algo que uno quiere explotar, pero no se puede. Pero qué bueno, sabe, llorar es una bendición. Y este sermón del monte nos habla de esas características o cualidades que debemos tener los cristianos y que nos ayudan a vivir una vida más agradable a los ojos de Dios. Y cuando estamos hablando de bienaventurados, los que lloran, tenemos que recordar la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los que se encuentran y reconocen una situación completamente dependiente, miserable delante de Dios, no tanto en el aspecto material, sino en su vida espiritual. El pobre, el que reconoce que no tiene nada para presentarse delante de Dios, que no hay nada de valor en sí y que nos da vergüenza a veces presentarnos delante de Dios tal y como estamos. Esa persona que reconoce esa dependencia y esa necesidad de Dios es feliz, pero también es llorón, dice el Señor. Llora. Y para entender eso tenemos que pensar un poquito en la persona que estaba diciendo eso, en Jesús. Jesús le estaba diciendo esas palabras a los discípulos, pero también a una multitud de personas. Porque cuando Él miró a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y entonces se sentó en un cerrito y empezó a enseñarles. Y esa persona que le estaba diciendo a aquellos pobres acerca de llorar, fue un llorón también. Jesús sabía lo que era llorar. Él entendió lo que era llorar. Isaías dice en Isaías 53, que vamos a leerlo del 1 al 12, describe ese corazón de ese hombre, 800 años antes. Isaías nos describe cómo iba a ser aquel Señor que iba a nacer un día. Y dice Isaías 53, hablando de aquel momento cuando el Señor vendría, y se pregunta, ¿y quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién le iba a creer a Jesús? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Porque aquel niñito creció en su presencia como vástago tierno. ¿Saben ustedes lo que es un vástago tierno? Así creció el Señor delante de su Padre cuando estuvo aquí en la tierra, como un vástago tierno, pero como raíz de tierra seca. No era un vástago tierno sembrado en una tierra fértil donde sus
hojas empezaban a crecer hermosamente, sino que parece que Jesús fue sembrado en una tierra seca. Y dice en el versículo 2 de Isaías que no había en él belleza ni majestad alguna. Aunque los ángeles cuando Jesús nació cantaron, entonaron cantos celestiales, el Magnificat, el profeta nos decía que aquel niño, aquel hombre cuando nació, no había en él belleza ni majestad alguna. Claro que su mamá María lo miraba bonito y que su papá también. Tampoco era que Jesús era un tipo feo que asustaba. Era un hombre normal como cualquiera de nosotros. Pero es que algunos cuando ven a ciertos actores de cine en la pantalla, qué ganas de tenerlo de fondo en mi celular. O cuando vemos una actriz muy bonita, su preferida, y usted dice, uy, calladito lo pienso, uy, qué mujer. Pero Jesús le pasaba entre el montón. No era así como, uy, ahí va el hombre, véanlo, musculoso, grande, con el prototipo de belleza de aquel momento. No, dice Isaías, no había en él belleza ni majestad alguna. Como era su aspecto, dice el verso 2, no era atractivo. No quiere decir que era feo. Uno puede ser que no sea atractivo, pero tampoco es que se está rajado así como está allá, ¿verdad? Ok, no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Nada lo hacía deseable. O sea, sí, claro que seguro que sí. Las mujeres, alguna quizás lo miró bonito, pero no era así como que tenía que quitárselas. Despreciado más bien fue y rechazado por los hombres. Y dice que era un varón de ¿qué? De dolores. ¿Y hecho para qué? Para el sufrimiento. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. También fue despreciado y no lo estimaban. Ay, mi alma, qué terrible. ¿Cómo se siente uno? Si es despreciado, si no lo estiman, y todo eso causa dolor en el corazón. Nos causa dolor cuando alguien nos margina, nos rechaza. Cuando gente cercana a nosotros, uno percibe que lo están relegando. Y aunque pueda usted reír o yo reír hacia afuera, adentro uno siente el dolor. Y uno dice, ay, aquí estoy feo. Aquí voy huyendo por la izquierda. Así era Jesús, hermanos. A veces uno piensa que el Señor era una monedita de oro. Donde Él llegaba, la gente le seguía, las multitudes. Sí le seguían, ¿sabe por qué? Porque dice Juan 6, porque les daba comida. Y si un feo aparece pagándome mi deuda y dándome un carro y llevándome la comida a la casa, ¿qué importa? Yo lo sigo. Pero Jesús no tenía ninguno de esos atractivos que puede tener el prototipo de hombre de nuestros días, del guapo, del que es un influencer. No tenía nada de eso. Más bien dice, estaba hecho para el sufrimiento. Y dice ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, por nosotros, dice, lo consideramos herido, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hoy nosotros somos sanos. Porque nosotros anduvimos perdidos como ovejas, dice Isaías, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca.
Y después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte y nadie se preocupó de su familia, de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Y allá se le asignó un sepulcro con los más malos y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Que ese relato es demasiado triste. Estamos hablando de una persona rechazada, que sufría, que sentía cuando la gente le rechazaba, cuando las personas se aprovechaban de su bondad. No era que Jesús ignoraba todas esas cosas. Él se daba cuenta la razón por qué la gente le seguía, por qué las personas caminaban con él. Él podía sentir las palabras pesadas de sus adversarios y no era que como era Dios no le dolía nada. Claro que le dolía. Entonces cuando Jesús le está hablando a aquella multitud de llorar, no le está hablando de un libro que leyó sobre llorar y lo que han escrito otros sobre la lloradera. Le está hablando de algo que él experimentó y experimentaba en aquel momento. Dice Juan 1:11 que él vino a los suyos, al pueblito, a sus ciudadanos, a sus coterráneos, y los suyos no le recibieron. Y dice Lucas que ni aún sus hermanos creían en él. Su misma familia mandó a decir: vayan, tráiganlo porque está medio extraviado ese hombre. Y todas esas cosas, cómo lastiman, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá una vez me contó: Adolfito, vieras que cuando usted estaba chiquito había una familia que lo quería adoptar. Yo le dije: ay mami, ¿por qué no me regaló? No. Ya mi mamá estaba llena de huilas, éramos 9 huilas y sin liquidez. Entonces una señora muy buena, una familia, llegó para decirle: deme ese chiquito que acaba de nacer. Pero qué dicha. Bueno, yo estaba pensando a ver qué pensó mi mamá, qué fue lo que le dijo. Y qué dicha, que ella me amó y decidió cuidarme en la pobreza. Y por eso me hice este hombrón que soy. Qué bendición, ¿sabe? Pero si ella me hubiera dicho: ay Adolfito, vieras que yo lo estuve pensando varios días. Estuve así de darlo. Yo hubiera dicho: ay, qué bárbara ma, qué ingrata. ¿Cómo? Uno siente y uno sabe lo terrible que puede ser cuando la familia nos lastima. Cuando la familia no cree en su potencial y que usted tiene un gran sueño y se lo cuenta, ah, no, usted no. Pero va algo al vecino y tiene una idea así, ese chiquillo seguro sí se le ve. Y Jesús todas esas cosas las vivió, las experimentó. Cuando Él estaba hablando con la multitud de llorar, Jesús no les estaba hablando desde una posición donde Él nunca lloró. Estaba hablando desde una posición donde Él sabía lo que era el dolor, lo que era llorar, lo que era ser rechazado. Y por eso nos puede entender el Señor hoy cuando uno llora, cuando estamos tristes o afligidos y que uno dice: es que nadie me entiende, usted no sabe lo que estoy pasando yo en este momento. Bueno, sí, alguien la entiende, el Señor, porque Él lloró, Él experimentó todos esos rechazos y maltratos que la sociedad, la familia, las personas le infligieron. Y el Señor les dice a esa gente: bienaventurados los que lloran. Pero está hablando también de un llorar que no tiene que ver tanto con llorar por la muerte de un familiar o llorar porque nos duele un dedo. Está hablando de un dolor que produce algo en nuestra vida y que a veces uno adentro llora, aunque afuera sonríe. El dolor que produce el pecado. Cuando uno se jala una torta y uno dice: ¡ay Dios! ¿En qué momento? Y entonces anda varios días ahí golpeado por dentro. Ay Señor, ¿cómo me fue a suceder eso otra vez? ¿Cómo fui a hacer eso otra vez? Tantas veces que he luchado con eso. Y otra vez. Y entonces aquí la canción esta: tropecé otra vez con la misma piedra. Está apenas.
Porque a veces nosotros pecamos una vez y pecamos la otra y nos duele adentro. Y uno le dice, Señor, perdóname, perdóname. Y Jesús está hablando de ese dolor del corazón que produce el pecado en nosotros. Él nos está diciendo, nosotros los cristianos debemos de llorar por nuestro pecado. Deberíamos de llorar cada vez que hacemos algo que lastima el corazón de Dios. La tirada es que, hermanos, a veces no sentimos dolor por el pecado. Hay como una mala enseñanza acerca de qué es el pecado. Diría, no hemos quizás enseñado apropiadamente qué es el pecado. Pero el pecado es romper la ley. Es romper la ley. Y si uno rompe la ley, tiene consecuencias. Si rompemos las leyes del país en que vivimos, hay consecuencias. Conducimos a más velocidad de la permitida y el policía está allá y lo para a uno y uno quiere explicarle 1000 cosas. Un día yo le dije al policía, hace una hora vengo detrás de esa señora, no he podido pasarle y apenas le paso, está usted aquí. Y entonces queremos justificar a veces el pecado y lo vemos como un fallonazo, como algo que me sucedió por ahí. Pero no lo vemos como lo serio que es, las consecuencias que tiene el pecado en nosotros. Y entonces el autor bíblico dice que a veces perdemos toda sensibilidad. ¿Sabe usted lo que es perder sensibilidad en su cuerpo? Ayer tuve que ir al dentista. Hermanos, qué cosa, yo lloro. No lloro, bueno, sí lloro adentro. Y lloro en la silla también. Pero a mí no me gusta ir ahí. Desde que yo lo veo feo a ese hombre y ya somos amigos. Pero yo entro y yo le digo, cero dolor, pero me duele la inyección cuando me pone la anestesia. Y qué feo cuando uno es sensible. Yo digo, y ese brinco, cuando perdemos sensibilidad. El corazón de nosotros ha perdido sensibilidad porque oye el del pecado donde viene rompiendo, donde viene lastimando y uno ha perdido sensibilidad con el pecado. No, la verdad, yo no lo veo tan malo. Todo es relativo en este mundo. Lo que para usted es malo, para mí tal vez no. Y hemos perdido sensibilidad. Y ya no nos damos cuenta que lo que hacemos a veces lastima el corazón del Señor. Y entonces vivimos la vida loca. Oramos, Señor, perdóname todos mis pecados, pero en realidad hoy no sentí que hubiese pecado. No he hecho nada malo. La verdad no sé. Y entonces, hermanos, no hemos experimentado esa sensibilidad o la hemos perdido. Jesús contó una historia. 2 hombres subieron al templo a adorar. Uno muy religioso, un fariseo. El otro era un miserable cobrador de impuestos. Los dos entraron al templo. Los dos venían con la intención de adorar al Señor. El fariseo ocupó un lugar delantero. El publicano tenía vergüenza de entrar al templo y se quedó por allá atrás. Y cuando estaban orando, respetó primero con acción de gracias y después empezó con un orden en su oración. Te doy gracias, Señor, porque hago esto, hago lo otro, cumplo con aquello y cumplo lo otro. Y empezó a reconocer lo bueno que era. Allá atrás estaba aquel tipo. Dice la Biblia que ni siquiera se animaba a levantar los ojos. Tenía una vergüenza en su corazón tan grande que entonces, por mi culpa, ¿por mi qué? Esa. Criticamos a la gente que hace eso. Uno no lo puede hacer así tan tradicionalmente, pero deberíamos golpearnos el pecho cuando oramos. Señor, por mi culpa. Fui yo. No fue esa mujer que se me atravesó y me indujo. Fui yo. Por mi culpa. Fui yo el que agarré esa droga. Señor, fui yo. Porque siempre estamos señalando. La mujer que me diste, dijo Adán. Si usted no hubiera dado esposa, yo no hubiera hecho eso. Si usted no hubiese permitido que Julano estuviera ahí, yo no hubiese tomado esa cosa.
Pero aquel hombre empezó a decir, por mi culpa, y por mi culpa. Y no levantó sus ojos, sentía temor, sentía vergüenza de su pecado. ¿Sentimos eso hoy nosotros? ¿Vergüenza delante de Dios cuando oramos al Señor en nuestro tiempo íntimo con Dios? Cuando usted está delante de Dios, le dice, Señor, por mi culpa, otra vez volví a caer, Señor. Hay que dejar de señalar y mirar más para adentro y reconocer que nuestra naturaleza nos impulsa a la desobediencia y que a veces no queremos reconocer esa culpa. Y Jesús dijo, qué felices son las personas que logran reconocer su condición culpable y que dejan de estarle echando la culpa a otros y señalando a otras personas y que reconocen que somos culpables de nuestros errores. Qué felices cuando uno logra entender eso. Porque el Señor tiene una bendición para nosotros, como vamos a ver. Llorar por nuestro pecado. Pero también son felices las personas que lloran por los pecados de otros. Lloró al ver la aflicción de las personas. Lloró cuando Lázaro murió y María y Marta estaban ahí esperando que él llegara. Y mandó a llamar a María antes de llegar a la casa de ellos. Y María fue corriendo para decirle, qué ingrato, si usted hubiese llegado antes, mi hermano no se hubiese muerto. Casi con un reclamo. Y Jesús lloró ahí con María, entendió las palabras, no la regañó, no le dijo, usted no sabe lo que está diciendo, la entendió y dice el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, lloró. No fue que se le salió una lagrimita, se la secó disimuladamente. Es que los judíos lloraban como se debe llorar. Eran buenos para llorar. Ellos no lloraban así como... Usted ha llorado a veces como que le da una vergüenza llorar. Que nadie me note que estoy llorando. Algunos no pueden disimular porque les pone toda la nariz roja inmediatamente. Pero otros sí. Y Jesús lloró como un buen judío. Los judíos pegaban gritos cuando lloraban. Una expresión de dolor interna. Y Jesús lloró. Al punto que todo el mundo se dio cuenta y dijo, vean cómo la amaba. ¿No podía él haber también sanado a su hermano? Jesús sabía lo que era llorar por otros. Y debemos aprender a llorar por otros, por el pecado de otros, por el pecado de nuestro cónyuge. Llorar para que el Señor tenga misericordia. Llorar por el pecado de nuestros hijos. A veces lloramos por nuestros hijos, pero no estamos llorando para que Dios tenga misericordia de ellos y les ayude a salir. Estamos llorando porque nos da un colerón después de tantos años y hacen estas cosas y uno entonces se llena de cólera y llora. Pero llorar para pedirle al Señor misericordia. Señor, por favor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mis amigos. Ten misericordia de mis compañeros de trabajo, Señor. Y llorar por esa gente que a veces nos hace la vida difícil. La lloradera no es algo que el mundo de hoy exalte. Más bien el mundo busca que la gente no llore. Nos promueve la felicidad. Promueve que uno tenga bienestar, alegría, tírese del bungee y va a experimentar la cosa más grande. Vaya allá y disfrute de esos paisajes, de esa playa, de esa montaña. Sea feliz, no llore, fuera el sufrimiento. De hecho, hay un grupo que dice, pare de sufrir. La Biblia no dice, pare de sufrir. La Biblia dice, qué felices son los que lloran. Pero los que lloran por las causas que el Señor también espera que lloremos. Los que lloran por el dolor de su propio pecado, de su fracaso, de su imposibilidad de agradar a Dios con sus fuerzas. Los que lloran por el pecado de otros cuando los vemos sumidos en la derrota. Y entonces vamos a los pies del Señor para clamar al Señor por sus vidas. Y esta mañana, ¿por quién debe llorar usted? ¿Por usted mismo, quizás? Pero tal vez hay alguien por el que usted debería llorar hoy, que no lo ha tomado en cuenta. Llorar, Señor, por esa persona que tanto amo, que está mal. Quiero llorar y llorar y llorar y esperar de ti esa bienaventuranza que dice Mateo 5. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Consolados. El Señor tiene una promesa para las personas que lloran por su pecado y por los pecados de otros. Él promete quitarnos de alguna manera ese dolor del corazón y consolarnos. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, si me la encuentro por aquí, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué grande es el Señor. Él nos consuela. ¿Necesita usted consuelo? ¿Hay alguna aflicción en su corazón porque reconoce que hay algo en su vida que necesita arreglar con Dios? Pues tome un ratito para orar en su hogar. Tal vez no va a querer llorar aquí, pues si quiere llorar, llore, le damos tiempo. Pero saque un ratito, humíllese delante del Señor, hable con Dios, ábrale el corazón. Uno no le puede engañar a Dios porque Él conoce todo, y llore delante de Él. Señor, es por mi culpa, esto es por mi culpa, estoy sufriendo por mí, algo no estuvo bien con mi vida que me ha traído a este punto, perdón. Y Dios promete bendecirnos, darnos su gozo, consolarnos, no quitarnos el problema. A veces hay que al problema, las consecuencias son inevitables, pero sana adentro nuestro corazón, quita el dolor. Qué dichosos son las personas que aprenden a llorar por las razones correctas, porque entonces serán consolados. Mucha gente vive llorando y llorando toda una vida y no encuentran consuelo, porque ese consuelo solo puede darlo Jesucristo. Es el único que puede dar el consuelo al corazón de la persona. Así que esta mañana, si usted no tiene a Cristo en su corazón, tendrá que seguir llorando sus problemas, sus dificultades. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, pues llore ante su presencia, clame por su misericordia. Esta bendición, esta bienaventuranza es para los hijos de Dios. No tenemos que vivir cargando sufrimientos que el Señor ya los llevó. Todos esos sufrimientos que hoy nos lastiman y me maltratan, se los dejo a Él. Y lloro delante de su presencia para decirle: Señor, quítame este dolor. Señor, arranca esto de mi vida. Quiero ser una persona bienaventurada, disfrutar de tu paz y de tu gozo. Así que, hermanos, vamos a orar. Mire hacia adentro en su corazón y hable con el Señor esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por esta promesa hermosa, porque tú has prometido consolar a aquellos que reconocen su dolor causado por sus fracasos en la vida, por el pecado. Tú has prometido consolar a los que estamos sufriendo por nuestros propios errores. Tú has prometido que si reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad en ti, tú nos consuelas, Señor. Y tú conoces el corazón de cada persona en este lugar y de aquellos que nos están observando. Tú sabes cuánto dolor hay en el corazón del hombre. Y esta mañana, Señor, yo ruego para que ahí donde estén mis hermanos o amigos puedan sentir el peso del llanto en sus vidas y puedan llorar delante de tu presencia y descargar ese dolor a tus pies, confiando, Señor, que solamente tú puedes sanar nuestras heridas, solo tú puedes consolarnos, solo tú puedes alegrarnos nuevamente la vida después de los fracasos. Y, Señor, bendice a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, las personas con las que nos relacionamos continuamente, que muchos de ellos están sufriendo también por causa de la rebeldía. Oramos para que tengas misericordia de ellos y les alcances, para que podamos ser instrumentos de bendición a sus vidas y poder presentarles a tu Hijo Jesucristo como la única esperanza de gloria.
Que tú nos ayudes, Señor, a ser como tú, a tener un corazón compasivo, misericordioso, un corazón dispuesto a levantar al caído, a llorar por los que tienen necesidades. Que tú bendigas tu iglesia, Señor, y que nos ayudes a experimentar y ser como este tipo de cristiano que tú nos muestras en estas bienaventuranzas. Te damos gracias hoy, Señor, por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.